Las grandes torres de Leria Prime brillaban en la luz que se desvanecía del atardecer binario. Sus fachadas cristalinas refractaban los tonos naranja y azul en el bullicioso paisaje urbano. Sarah Venn, diplomática de alto rango de la Confederación Leriana, estaba de pie en la ventana de su apartamento de gran altura. Sus escamas iridiscentes cambiaban de morado oscuro a un azul sombrío mientras contemplaba el datapad en su mano. La información que se mostraba ante ella era evidencia irrefutable y condenatoria de alta corrupción dentro del gobierno leriano. Los miembros del Consejo Interno, incluidos algunos que había considerado aliados, estaban implicados en una vasta red de actividades ilegales. Lo peor de todo es que el documento sugería vínculos con el notorio sindicato GR, una organización criminal conocida por su participación en el comercio de esclavos galácticos. Los 4 corazones de Sarah se aceleraron mientras consideraba su próximo movimiento como diplomática. Había jurado defender los principios de justicia e igualdad que la Confederación Leriana afirmaba encarnar, pero esta conspiración alcanzó los niveles más altos del poder. ¿En quién podía confiar? Un timbre de su consola de comunicación interrumpió sus pensamientos. Diplomático Ben, una voz familiar la llamó. Se solicita su presencia en una sesión de emergencia del Consejo Interno. Las escamas de Sarah ondearon con inquietud. «Entendido», respondió manteniendo su voz firme. «Estaré allí». En breve, mientras se dirigía a las cámaras del Consejo, Sarah no podía quitarse la sensación de que estaba caminando hacia una trampa. Las calles de la capital estaban inusualmente tranquilas. El bullicio normal de la actividad nocturna atenuó incluso los omnipresentes enjambres de insectos luminiscentes que generalmente bailan entre las torres de cristal parecían escasas. El edificio del consejo se alzaba ante ella. Su antigua arquitectura contrastaba marcadamente con la elegante modernidad de la ciudad circundante. Sarah pasó por los controles de seguridad notando la creciente presencia de guardias armados. Sus ojos seguían sus movimientos y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La cámara principal estaba tenuemente iluminada cuando Sarah entró. La disposición semicircular de asientos ocupados por figuras sombrías en el centro estaba el alto consejero. Diplomático Ben bajó sus escamas de un profundo verde autoritario. La voz de Dra resonó en toda la cámara. «Gracias por acompañarnos, a esta hora tan tardía». Sarah inclinó la cabeza en un gesto de respeto, incluso cuando sus instintos le gritaban que huyera. «Alto consejero, estimados miembros del Consejo Interno, ¿cuál es la naturaleza de esta emergencia?» La expresión de Dra endureció la emergencia. «Diplomático Ben, ¿eres tú?» Antes de que Sarah pudiera reaccionar, unas manos fuertes agarraron sus brazos por detrás. Luchó, pero los agarres del guardia eran como el hierro. «Sabemos que has accedido a archivos clasificados». Dras continuó con su voz. «Archivos fríos, que podrían desestabilizar a todo nuestro gobierno si se hicieran públicos». La mente de Sarah se aceleró. ¿Cómo habían descubierto su investigación tan rápido? «Hola, Sailor, si me permites explicarte». «No hay nada que explicar». «Dras, córtala. Has cometido traición contra la Confederación Leriana. El castigo por un crimen así es claro». El corazón de Sarah se hundió cuando se dio cuenta de la profundidad de la corrupción. Se enfrentó. Estos no eran funcionarios descarriados con los que se podía razonar. Eran participantes activos en una conspiración criminal que se extendió por la galaxia. «Te saldrás con la tuya, Sarah». Silva, sus escamas se sonrojaron de un rojo furioso. «La verdad saldrá a la luz». Dras rió con un sonido carente de calidez. «Oh, mi querida Sarah, ¿quién crees que te creerá?» Diplomática deshonrada condenada por la razón que hizo un gesto a los guardias para que se la llevaran. Nuestros asociados se asegurarán de que nunca más se sepa de ella mientras Sarah fue arrastrada fuera de la cámara. Su mente dio vueltas con las implicaciones que los asociados mencionaron. El doctor solo podía ser el sindicato Graal. Estaba siendo vendida como esclava por el mismo gobierno al que había servido fielmente durante años. Las siguientes horas pasaron en un borrón de miedo y desesperación. Sarah fue transportada y reportada a un almacén anodino en las afueras de la ciudad, donde fue entregada sin contemplaciones a un grupo de alienígenas corpulentos que reconoció como ejecutores de la GRS.
Su piel gris curtida y sus múltiples brazos los marcaban como miembros de Minon de Stimpash, una especie conocida por su capacidad física y cruel eficiencia. Esta es un verdadero premio, uno de los GRS, se rió entre dientes. Pasando una mano con garra por las escamas de Sara, ella retrocedió con disgusto diplomático leriano. El jefe estará complacido. Sara fue llevada a un transbordador que esperaba junto con una docena de otros cautivos de varios. Especie mientras la nave despegaba, vislumbró por última vez las brillantes agujas de Leria Prime a través de una ventana. El sitio que una vez la había llenado de orgullo, ahora le dejaba un sabor amargo en la boca. El transbordador se acopló a una enorme nave espacial en órbita alta. Sara y sus compañeros cautivos fueron llevados a través de fríos pasillos metálicos a una gran área de espera. Los campos de fuerza crepitaron al activarse, separándolos en celdas individuales, una imponente. Claramente el capitán de The Vessel entró en la habitación sus mejoras. Cibernéticas brillaron en la dura iluminación, mientras inspeccionaba a los recién llegados bienvenidos a bordo del Nightshade. Gruñó. Su voz un estruendo que Sara sintió en sus huesos. Ahora eres propiedad del Gras Sindicato Coopera y tus nuevas vidas podrían incluso ser tolerables. Resiste su ojo mentalizado brilló en un rojo siniestro. Bueno, digamos que siempre hay un mercado para las piezas de repuesto, mientras la risa del capitán resonaba en la bodega. Sara se desplomó contra la pared de su celda. Había pasado su vida trabajando para construir una galaxia más justa, y ahora ella no era nada más que una mercancía para ser vendida al mejor postor. Pero mientras los motores de las solanáceas cobraban vida y los llevaban más profundamente, en el vacío del espacio, una pequeña chispa de desafío parpadeó en los corazones de Sara. Podría haber perdido todo, pero se negó a perder la esperanza de alguna manera. Encontraría una manera de escapar y exponer la verdad no solo para ella, sino para todos aquellos que sufrieron bajo las garras de la corrupción y la esclavitud en toda la galaxia. Poco sabía Sara que su destino estaba a punto de enredarse con el de un mercenario humano solitario, un hombre cuya llegada pondría en marcha una cadena de acontecimientos que sacudiría los cimientos de la sociedad galáctica. La noche afeitada atravesó el vacío del espacio. Su elegante agujero estaba diseñado para evadir la detección tanto de las fuerzas del orden como de las organizaciones criminales rivales. En los estrechos confines de su celda, Sara había perdido todo sentido del tiempo. Días o quizás semanas habían pasado desde su captura en Leria Prime. Sus escamas, una vez vibrantes, se habían apagado hasta convertirse en un gris apático, una manifestación física de su esperanza que se desvanecía. De repente las alarmas sonaron por toda la nave. El sonido de fuertes pisadas y órdenes gritadas resonó por los pasillos. Sara se presionó contra el campo de fuerza, esforzándose por vislumbrar lo que estaba sucediendo. «Estamos bajo ataque». Una voz en pánico gritó. «Es el fantasma». El nombre envió una onda de emoción a través de los cautivos. Incluso Sara había escuchado. Susurros del fantasma. Una figura misteriosa que se había convertido en una espina en el costado de los esclavistas en toda la galaxia. Algunos decían que era un dado muy avanzado. Otros afirmaban que era una unidad militar rebelde. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: donde el fantasma apareció, esclavos aturdieron a libertad. El Nightshade se cerró cuando recibió un golpe directo los campos de fuerza. Parpadearon y por un momento, que paralizó el corazón. Sara pensó que podrían fallar por completo, pero los sistemas de respaldo se activaron para mantener a los prisioneros contenidos a través del caos. Un nuevo sonido llegó a los oídos de Sara. El gemido distintivo de una nave de abordaje enganchándose en el salón de los Nightshade. Los guardias de Gras se apresuraron para repeler a los invasores, dejando el área de detención desatendida. Los minutos se extendieron en lo que parecieron horas mientras los sonidos de la batalla rugían a través de la nave, fuego de armas, gritos de dolor y furia. Y la explosión ocasional creaba una sinfonía aterradora. Sara y sus compañeros, cautivos, solo podían esperar sus destinos colgando de un hilo. Finalmente la puerta del área de detención silbó abierta. Los corazones de Sara se aceleraron mientras se preparaba para lo que fuera o quien fuera que estuviera a punto de entrar. Figura entró en la habitación.
vestida en una elegante armadura negra mate que parecía absorber la luz a su alrededor. El visor opaco del casco no dejaba entrever la cara que había debajo, pero la complexión era inequívocamente humana. En una mano, la figura sostenía un rifle de energía avanzada. En la otra, un datapad que claramente era de diseño de Hare. Damas, caballeros y una oración ordenada. Una voz modulada surgió del casco cuando la figura se acercó al panel de control. «Su vehículo está aquí. Por favor, mantenga la calma». Mientras desconecto los campos de fuerza con unos pocos movimientos hábiles, el misterioso rescatador desactivó los sistemas de contención cuando los campos de fuerza desaparecieron de la existencia. Los cautivos avanzan a trompicones. Muchos estaban demasiado débiles o conmocionados para comprender por completo su repentina libertad. La figura blindada claramente. El infame fantasma se movió de manera eficiente por la habitación, administrando primeros auxilios donde era necesario y guiando a los prisioneros libres hacia la salida. Cuando llegaron a Sara, hicieron una pausa. «Lian Diplomat», reflexionó el fantasma. El sintetizador de voz no pudo enmascarar por completo la sorpresa en su tono. «Estás muy lejos de las torres de cristal de Leria Prime». Sara se enderezó, invocando. «¿Qué dignidad pudo reunir?» «Estaba traicionado por mi propio gobierno», dijo con su voz caballo de desuso. «Me vendieron a los Gra para evitar que expusiera su corrupción». El fantasma asintió. «Suena como si tuviéramos mucho de qué hablar, pero primero saquemos a ti. Y a los demás de aquí». Mientras se abrían paso por los pasillos de The Nightshade, Sara vio de primera mano la eficiencia con la que el fantasma había neutralizado a la tripulación de gracuerpos inconscientes. Cubrían el suelo derribados. «Con golpes de precisión y armamento no letal no los mataste, Sarab», observó. «No estoy en el negocio de hacer cadáveres». El fantasma respondió solo. «Liberando esclavos y arruinando los días de los esclavistas, es mucho más satisfactorio dejarlos vivos para enfrentar la justicia y difundir la palabra de que cruzar al fantasma es una mala idea». Llegaron a la esclusa de aire donde el barco fantasma había atracado mientras los cautivos liberados subían a bordo. Sara dudó. «¿Por qué arriesgar tu vida por nosotros?», preguntó. «¿Qué ganas con esto?». El fantasma se giró para mirarla y por un momento Sara deseó poder ver la expresión detrás de esa visera inescrutable porque es lo correcto. Fue la simple respuesta, y porque cada persona que libera es un golpe contra los sistemas corruptos que permiten que la esclavitud persista en nuestra galaxia. Con eso abordaron la nave. Mientras la esclusa de aire se sellaba detrás de ellos, Sara sintió la vibración de los motores, cobrando vida a través de una ventana que observó mientras se desprendían de The Nightshade, que ahora colgaba muerta en el espacio. Sus sistemas desactivados por el ataque del fantasma. El interior de la nave fantasma era un marcado contraste con el diseño utilitario frío de la nave. Gra, a pesar de ser compacta, estaba bien equipada y sorprendentemente cómoda. Los drones médicos se movían entre los cautivos rescatados, administrando atención y proporcionando comidas ricas en nutrientes a la prisión desnutrida ERS, mientras la nave aceleraba lejos de The Nightshade. El fantasma se quitó el casco revelando un hombre humano robusto y atractivo con ojos azules penetrantes y una mata de cabello prematuramente canoso. Jack Harper se presentó con una sonrisa pícara. «Bienvenida a bordo del Emi». Sara se encontró momentáneamente sin palabras el legendario fantasma, el terror de los esclavistas. En toda la galaxia había un humano. La revelación desafió todo lo que creía saber sobre la misteriosa figura. «Te agradezco que finalmente haya logrado salvarnos, pero ¿qué pasa ahora?». La expresión de Jack se volvió seria. «Ahora los pondremos a todos a salvo. Tengo contactos en varios mundos que pueden ayudarlos a comenzar nuevas vidas libres del alcance de la GRS». Y sus aliados pausó su reunión de Gas Zeus. «Pero primero creo que tú y yo debemos tener una charla sobre esta corrupción en el gobierno sirio teísta. Si lo que dices es cierto, podría ser la clave para derribar una parte significativa de la red de trata de esclavos». Sara asintió, sintiendo una chispa de esperanza encenderse dentro de ella por primera vez desde su captura. «Te diré todo lo que sé, pero Jack, me estarán buscando la GRS. Los funcionarios corruptos en Leria Prime no pueden permitirse el lujo de dejarme exponer su operación».
La sonrisa de Jack devolvió un brillo decidido a sus ojos. «Déjalos venir. He sido una espina en su costado durante años y no voy a parar. Ahora juntos. Tal vez tengamos la oportunidad de hacer una verdadera diferencia mientras los emus se desplazan a través del hiperespacio llevando a sus pasajeros a un lugar seguro». Sarah sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había perdido todo, su posición, su hogar, su confianza en el gobierno al que había servido fielmente. Pero en su lugar había encontrado algo inesperado, un aliado en su lucha por la justicia y tal vez un nuevo propósito. Jack y Sarah no sabían que su encuentro casual pondría en marcha una serie de eventos que sacudirían los cimientos de la sociedad galáctica, desafiando a los poderes arraigados que se beneficiaban de la corrupción y la esclavitud. Su viaje apenas comenzaba, y el camino por delante estaría lleno de peligros, traiciones y la prueba definitiva del espíritu humano cuando los emus desaparecieron en las profundidades del espacio SP, dejando atrás a la Nightshade discapacitada. Un nuevo capítulo. En la lucha contra la injusticia galáctica había comenzado, y en su centro había una pareja improbable, un diplomático alienígena traicionado y un mercenario humano con conciencia. Unidos en su búsqueda de libertad y justicia en un universo que parecía demasiado dispuesto a mirar hacia otro lado. Los Artemus abandonaron del hiperespacio con un estremecimiento, emergiendo a la sombra de un gigante gaseoso en un sistema estelar común y corriente Jack. Los dedos de Harper bailaron sobre el panel de control, activando una serie de protocolos de sigilo que hicieron que la nave fuera casi invisible para los escáneres de largo alcance. «Bienvenido al santuario, Jack», anunció, haciendo un gesto hacia una pequeña luna rocosa que orbita alrededor del gigante gaseoso. «No hay mucho que ver, pero es el lugar más seguro que conozco para las personas que necesitan desaparecer por un tiempo». Sarah miró por la ventana gráfica sus escamas. Cambiando a un curioso verde azulado, la superficie de la luna estaba llena de cráteres y cañones que no mostraban signos de «habitación se ve desolada», observó los labios de Jack. Se curvaron en una sonrisa. Las apariencias pueden ser engañosas. Todo el asentamiento está bajo tierra. Soporte vital de última generación, hidroponía y suficiente energía renovable para mantenerlo funcionando durante siglos. Es un refugio para refugiados, esclavos fugitivos y cualquier otra persona que necesite pasar desapercibido mientras se acercan a la superficie de la luna, un hangar oculto. Se abrió como un boca abierta en el costado de un cráter. Jack pondría en marcha una cadena de acontecimientos que sacudiría los cimientos de la sociedad galáctica. La noche afeitada atravesó el vacío del espacio. Su elegante agujero estaba diseñado para evadir la detección tanto de las fuerzas del orden como de las organizaciones criminales rivales. En los estrechos confines de su celda, Sarah había perdido todo sentido del tiempo. Días o quizás semanas habían pasado desde su captura en Leria Prime. Sus escamas, una vez vibrantes, se habían apagado hasta convertirse en un gris apático. Una manifestación física de su esperanza que se desvanecía. De repente las alarmas sonaron por toda la nave. El sonido de fuertes pisadas y órdenes gritadas resonó por los pasillos. Sarah se presionó contra el campo de fuerza, esforzándose por vislumbrar lo que estaba sucediendo. «Estamos bajo ataque». Una voz en pánico gritó. «Es el fantasma». El nombre envió una onda de emoción a través de los cautivos. Incluso Sarah había escuchado susurros del fantasma. Una figura misteriosa que se había convertido en una espina en el costado de los esclavistas en toda la galaxia. Algunos decían que era un dado muy avanzado, otros afirmaban que era una unidad militar rebelde, pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: donde el fantasma apareció, esclavos aturdieron a libertad. El Nightshade se cerró cuando recibió un golpe directo. Los campos de fuerza parpadearon, y por un momento, que paralizó el corazón. Sarah pensó que podrían fallar por completo, pero los sistemas de respaldo se activaron. Para mantener a los prisioneros contenidos a través del caos, un nuevo sonido llegó a los oídos de Sarah, el gemido distintivo de una nave de abordaje enganchándose en el salón de los Nightshade. Los guardias de Gra se apresuraron para repeler a los invasores, dejando el área de detención desatendida. Los minutos se extendieron en lo que parecieron horas mientras los sonidos de la batalla rugían a través de la nave, fuego de armas, gritos de dolor y furia.
y la explosión ocasional creaba una sinfonía aterradora, Sarah y sus compañeros, cautivos, solo podían esperar sus destinos colgando de un hilo finalmente la puerta. Del área de detención silbó abierta, los corazones de Sarah se aceleraron mientras se preparaba para lo que fuera o quien fuera que estuviera a punto de entrar. Figura entró en la habitación. Vestida en una elegante armadura negra mate que parecía absorber la luz a su alrededor, el visor opaco del casco no dejaba entrever la cara que había debajo, pero la complexión era inequívocamente humana. En una mano, la figura sostenía un rifle de energía avanzada. En la otra, un datapad que claramente era de diseño de GR. Damas, caballeros, y una oración ordenada. Una voz modulada surgió del casco cuando la figura se acercó al panel de control. Su vehículo está aquí. Por favor, mantenga la calma. Mientras desconectó los campos de fuerza con unos pocos movimientos hábiles, el misterioso rescatador desactivó los sistemas de contención cuando los campos de fuerza desaparecieron de la existencia. Los cautivos avanzan a trompicones. Muchos estaban demasiado débiles o conmocionados para comprender por completo su repentina libertad. La figura blindada claramente. El infame fantasma se movió de manera eficiente por la habitación, administrando primeros auxilios donde era necesario y guiando a los prisioneros libres hacia la salida. Cuando llegaron a Sarah, hicieron una pausa. «Leon Diplomat», reflexionó el fantasma. El sintetizador de voz no pudo enmascarar por completo la sorpresa en su tono. «Estás muy lejos de las torres de cristal de Leria Prime». Sarah se enderezó. «Invocando. ¿Qué dignidad pudo reunir? Estaba traicionado por mi propio gobierno», dijo con su voz caballo de desuso. «Me vendieron a los Gra para evitar que expusiera su corrupción». El fantasma asintió. «Suena como si tuviéramos mucho de qué hablar, pero primero saquemos a ti y a los demás de aquí». Mientras se abrían paso por los pasillos de The Nightshade, Sarah vio de primera mano la eficiencia con la que el fantasma había neutralizado a la tripulación de gracuerpos inconscientes cubrían el suelo derribados. «Con golpes de precisión y armamento no letal no los mataste, Sarab», observó. «No estoy en el negocio de hacer cadáveres», el fantasma respondió solo. «Liberando esclavos y arruinando los días de los esclavistas, es mucho más satisfactorio dejarlos vivos para enfrentar la justicia y difundir la palabra de que cruzar al fantasma es una mala idea». Llegaron a la esclusa de aire donde el barco fantasma había atracado mientras los cautivos liberados subían a bordo. Sarah dudó. «¿Por qué arriesgar tu vida por nosotros?», preguntó. «¿Qué ganas con esto?». El fantasma se giró para mirarla y por un momento Sarah deseó poder ver la expresión detrás de esa visera inescrutable porque Jack anunció el interceptor Lerian, pequeños bichos rápidos. Sarah estudió la pantalla táctica. Su mente diplomática corrió para encontrar una solución que no terminara con ellos convirtiéndose en desechos espaciales. «Los anillos», dijo de repente señalando al gigante gaseoso al que se acercaban rápidamente. «Podemos usarlos para cubrirnos». Jack sonrió. «Me gusta la forma en que piensas. Diplomático». El Arimus se sumergió en el sistema de anillos del planeta, un denso campo de hielo y fragmentos de roca. Las habilidades de piloto de Jack se pusieron a prueba mientras atravesaba los Days, usando los trozos más grandes como escudos contra las armas de sus perseguidores. Sarah se aferró fuerte. Su corazón se aceleró mientras evitaban por poco una colisión tras otra. Justo cuando parecía que podrían dejarlo en claro, un disparo afortunado del interceptor Lerian les cortó el motor de estribor. Las alarmas sonaron cuando el Artemus comenzó a perder potencia. «No vamos a superarlos así», Jack gruñó, y sus manos bailaron sobre los controles mientras intentaba desviar la energía. La mente de Sarah corrió considerando y descartando opciones. Luego se le ocurrió una idea. Golpeó. Su arriesgada pero potencialmente su única oportunidad. La luna dijo, «La que acabamos de dejar. Si podemos volver allí». Jack se dio cuenta de inmediato que podríamos perderlos en los cañones. Es una locura, pero podría funcionar con sus perseguidores acercándose. Jack empujó el dañado Arteus hasta sus límites cojeando. De regreso hacia la luna del santuario, rozaron la superficie Kret, serpenteando a través de estrechos cañones apenas más anchos que la nave misma. El interceptor leriano siguió a su piloto igualmente hábil, pero obstaculizado por la falta de familiaridad con el terreno. Mientras rodeaban una curva particularmente cerrada, Jack vio su oportunidad. Apagó los motores por completo, dejando que el Timis cayera en una grieta profunda por un
Momento de infarto, estaban en caída libre. Luego Jack encendió los propulsores de maniobra, llevándolos a una parada flotante justo debajo del borde del cañón. Sobre ellos, la nave leriana pasó gritando, incapaz de igualar su maniobra repentina. Jack y Sarah contuvieron la respiración esperando ver si su gambit había valido la pena largos. Segundos marcados solo por un débil pitido de los sistemas dañados de la nave. Finalmente, los sensores de Jack mostraron que la nave lariana se alejaba habiendo perdido su rastro. Dejó escapar un largo suspiro tembloroso que estaba demasiado cerca. Sarah asintió. Sus escamas eran una mezcla de azul aliviado y violeta cauteloso. Volverán y en mayor número la próxima vez, tienes razón. Jack estuvo de acuerdo. Ya están planeando su próximo movimiento. Tenemos que pasar a la ofensiva, no más carreras. Es hora de luchar contra ellos mientras los emus cojeaban fuera del cañón, su tripulación golpeada pero intacta. Un nuevo sentido de propósito llenó el aire. Habían sobrevivido al ataque inicial, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Jack se volvió hacia Sarah. Sus ojos brillaban con determinación. Espero que estés lista para esto, porque de ahora en adelante estamos en guerra con algunas de las fuerzas más poderosas de la galaxia. Sarah encontró su mirada, su propia resolución igualando la de él. He estado lista desde el momento en que traicionaron todo. Creía en lo que venga. A continuación, lo enfrentamos juntos mientras los emus establecen rumbo a su próximo destino. Ambos humanos, y Lerian sabía que el camino por delante estaría lleno de peligros, pero en el otro habían encontrado no solo un aliado, sino un espíritu afín en la lucha por la justicia. La persecución solo había fortalecido su determinación. Ahora era el momento de dar vuelta a las tornas y convertirse en cazadores en lugar de los embrujados. El Aramus flotaba a través del vacío del espacio. Sus sistemas funcionaban con energía mínima para evitar ser detectado en la pequeña valla médica de la nave. Jack hizo una mueca cuando Sarah le aplicó un gel regenerativo en un corte desagradable en 1900, como recuerdo de su escape por poco. Ya sabes, Jack dijo tratando de alejar el estado de ánimo cuando imaginé a una hermosa alienígena atendiendo mis heridas. Esto no era exactamente lo que tenía en mente. Las escamas de Sarah parpadearon con diversión. Un breve tono lavanda antes de volver a asentarse en un pensativo adul. La adulación humana cuidadosa te llevará a todas partes con algunas especies. Pero los larianos prefieren la honestidad directa. La sonrisa áspera de Jack se desvaneció en una expresión más seria. Está bien, entonces, la verdad honesta. Estamos en serios problemas. Sarah. El Emis recibió una paliza allí atrás. Necesitamos suministros de reparación y, lo más importante, un plan. Sarah asintió con la cabeza con sus 4 corazones pesados por el peso de su situación. He estado pensando en eso. Los datos que robé están encriptados. Solo pude acceder a partes de él antes de que me atraparan. Pero si pudiéramos descifrar el resto, tendríamos la pistola humeante que necesitamos para hacer estallar toda esta conspiración. Jack terminó y sus ojos se iluminaron, pero necesitaríamos una gran potencia informática para descifrar ese tipo de cifrado. Y supongo que el tipo de personas que lo han hecho no son exactamente amigos nuestros. Las escamas de Ser cambiaron a un verde determinado. De hecho, podría conocer a alguien que podría ayudar a un viejo amigo de mis días de academia. Lo último que supe es que estaba trabajando como analista de datos en la estación Nexus. Jack levantó una silla. Estación Nexus, el centro comercial neutral, ese lugar riesgoso estará arrastrándose con ojos y oídos de todas las principales potencias del sector. Exactamente, Sarah, respondió. Esconde un árbol en un bosque. Las estrictas leyes de neutralidad de la estación podrían ser nuestra mejor protección y si alguien puede descifrar estos datos son Krell. Jack reflexionó por un momento antes de asentir. Está bien, estación Nexus lo es. Pero necesitaremos un disfraz para ti. Un diplomático leriano es demasiado llamativo. Ahora mismo, horas después, los emus se acercaron a la estación Nexus, una estructura masiva que colgaba en el espacio como una telaraña brillante. Naves de todos los tamaños y diseños pululaban a su alrededor, un testimonio de su condición como una encrucijada del comercio galáctico. Jack había trabajado su magia usando a los fabricantes de Artemis para crear un disfraz holográfico para Sarah. En todas las apariencias externas, ahora parecía una comerciante centurión. Sus rasgos,
Lerianos estaban ocultos bajo una ilusión de piel y antebrazos azules. Cuando atracaron, Jack se volvió hacia Sarah. Recuerda que solo somos un par de comerciantes que han tenido mala suerte. Buscan trabajo. Mantengan la cabeza baja y esperemos que este Krell suyo llegue. Se abrieron paso a través de los bulliciosos pasillos de la estación Nexus, una variedad de formas de vida y culturas alienígenas que se arremolinaban a su alrededor. Sarah los condujo a una puerta anodina en una sección más tranquila de la estación. Respiró profundamente y golpeó la puerta, que se abrió y reveló a un alienígena delgado como un palo, con extremidades alargadas y ojos grandes y multifacéticos. ¿Sí? ¿Qué haces? Las palabras de Krell se cortaron mientras miraba más de cerca a Sarah, a pesar de su disfraz. El reconocimiento brilló en sus ojos compuestos por el huevo cósmico. Sarah, es que tú. Sarah rápidamente hizo pasar a Krell de regreso a sus aposentos. Jack lo siguió de cerca. Una vez que la puerta estuvo sellada, Sarah desactivó su disfraz holográfico Krell. Siento aparecer así, pero necesitamos tu ayuda. Es un asunto de importancia galáctica durante la próxima hora, Sarah, y Jack expusieron la situación a un Krell cada vez más agitado cuando terminaron los analistas de datos. Sus delgadas extremidades estaban temblando. Esto es más grande que cualquier cosa que pudiera haber imaginado Krell, dijo con su voz apenas por encima de un susurro. Si lo que estás diciendo es verdad, podría desestabilizar a la mitad de los gobiernos del sector. Por eso necesitamos condenar el resto de los datos. Jack presionó. ¿Puedes hacerlo? Los ojos multifacéticos de Krell se movieron rápidamente entre ellos. Sí, creo que sí, pero tomará tiempo. Y si alguien descubre lo que estamos haciendo, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Sarah le aseguró que por ahora solo se concentraría en el descifrado mientras Krell se ponía a trabajar. Jack y Sarah se turnaban para hacer guardia. Las horas, marcadas por la tensión que aumentaba con cada minuto que pasaba finalmente. Después de lo que pareció una eternidad, la consola de Krell sonó. «Está hecho», anunció su voz, una mezcla de triunfo y temor. He descifrado los archivos, pero... ¡Oh, estrellas arriba! Jack y Sarah se apiñaron alrededor de la consola. Sus ojos se abrieron a medida que asimilaban la información que se desplazaba por la pantalla. Era peor de lo que habían imaginado. La conspiración no solo involucraba a unos pocos funcionarios corruptos o incluso a un solo gobierno. Era una vasta e intrincada red que abarcaba docenas de sistemas estelares que implicaban corporaciones, sindicatos criminales e incluso algunas organizaciones aparentemente benévolas están usando el comercio de esclavos para manipular economías enteras. Sarah respiró sus escamas de un amarillo enfermizo con sorpresa y disgusto desestabilizando. Algunos mundos apuntalando a otros, todo para mantener su poder y riqueza. Jack apretó los puños a sus costados y están usando a seres sensibles como sus peones, destruyendo vidas, destrozando familias, todo por ganancias y control. Krell se desplomó en su silla. ¿Qué podemos hacer contra algo tan grande? Nos aplastarán como insectos si tratamos de exponer esto, pero los ojos de Jack habían adquirido un brillo acerado. No lo harán porque no vamos a luchar contra ellos solos. Se volvió hacia Sarah. Tú mismo lo dijiste. Esta información podría desestabilizar a los gobiernos, pero también podría a la gente contra un enemigo común. Sarah captó sus escamas cambiando a un vibrante púrpura determinado una alianza galáctica, no de gobiernos, sino de personas ciudadanos comunes reformados, movimientos de resistencia criminales. Exactamente. Jack asintió. Liberamos. Esta información no toda a la vez, sino estratégicamente construir una red de aliados, retirar nuestros recursos y hacer que todo el sistema corrupto se derrumbe, Sarah. Terminó una sonrisa feroz extendiéndose por su rostro. Krell miró entre ellos su miedo inicial, dando paso a una esperanza tentativa. Es una locura, pero podría funcionar. Cuente conmigo mientras comenzaban a formular su plan. Una alarma de proximidad sonó de repente desde la consola de Jack. Corrió hacia la ventana. Su rostro palideció ante lo que vio. Tenemos compañía. Parece un equipo de asalto GRA. Y se dirigen hacia aquí. Los corazones de Sarah se aceleraron mientras reactivaba su disfraz. Deben habernos rastreado. De alguna manera tenemos que movernos ahora mientras se apresuraban para reunir los datos preciosos y hacer su escape. Una cosa estaba clara. La verdadera batalla apenas comenzaba.
Habían descubierto la verdad, pero permanecer con vida el tiempo suficiente para usarla sería su mayor desafío hasta ahora, con el sonido de pasos pesados, acercándose en el corredor Jack Cera y su nuevo aliado Krell preparados para enfrentar lo que viniera después, el destino de incontables vidas en toda la galaxia ahora. Descansaba en sus manos el corredor fuera de los aposentos de Krell, resonó con los fuertes pasos del equipo de asalto GRS que se acercaba. La mente de Jack corrió evaluando sus limitadas opciones para escapar. El «sistema de ventilación», susurró Krell con urgencia, señalando un panel cerca del techo que conecta con los túneles de mantenimiento. «Tal vez podamos perderlos allí». Sin dudarlo, Jack impulsó a Sara hasta el respiradero. Su agilidad leriana le permitió quitar rápidamente el panel y deslizarse dentro. Siguió su forma espinosa maniobrando fácilmente en el estrecho espacio por el que Jack apenas logró pasar cuando la puerta a los aposentos de K se abrió de golpe. Se arrastraron a través de los confines polvorientos del sistema de ventilación. Los sonidos de los Gra, destrozando el espacio vital de los Krell, se desvanecieron detrás de ellos. Después de lo que fueron horas de navegar por los túneles laberínticos, emergieron en una bahía de mantenimiento poco iluminada. «Tenemos que salir de esta estación», Jack dijo en voz baja. «Pero estarán mirando los muelles». Las escamas de Sar brillaron con concentración. «¿Qué pasa con la base de carga? Si pudiéramos escondernos en un carguero que saliera». Krill asintió con entusiasmo. «Sí, conozco los horarios de envío. Hay un comerciante rilliano que partirá hacia el borde exterior en menos de una hora». Mientras se abrían paso a través de las áreas menos transitadas de la estación, Jack no podía quitarse la sensación de que los estaban observando. Sus instintos demostraron ser correctos cuando doblaron una esquina y se encontraron cara a cara con un equipo de seguridad de la estación Nexus. «Detengan al oficial líder. Ordenen arma levantada por orden de la gerencia de la estación. Todos están bajo arresto». Jack se tensó, listo para pelear, pero Sara dio un paso adelante. Su entrenamiento diplomático entró en acción. «Oficial, entiendo que está haciendo tu trabajo, pero te imploro que nos escuches. La seguridad de toda la galaxia puede depender de ello». Algo en el tono de Sara hizo que el equipo de seguridad se detuviera. El oficial a cargo vaciló y luego bajó un poco sus armas. «Tienes un minuto. Haz que cuente». En una narrativa apresurada pero convincente, Sara expuso los trazos generales de la conspiración que habían descubierto. Mientras hablaba, las expresiones del equipo de seguridad cambiaron del escepticismo a la conmoción y luego a la ira. El oficial principal enfundó su arma por completo. «Si lo que estás diciendo es verdad, los esclavistas se llevaron a mi propio hermano hace 3 años. Nunca lo encontramos». Jack vio una oportunidad. «Entonces ayúdanos. Tenemos la evidencia para derribar toda esta red, pero primero debemos salir de esta estación». Después de un tenso momento de deliberación, el oficial asintió. «Está bien, te llevaremos a ese carguero R-Alion, pero tienes que prometerme una cosa. Cuando derribes a estos bastardos, haz que paguen por cada vida que arruinaron». Con la ayuda inesperada del equipo de seguridad de la estación Nexus, Jack, Sara y Krell lograron colarse a bordo de la cresta Ellen Fritter justo antes de que partiera. Cuando la enorme nave se alejó de la estación, dieron un suspiro colectivo. De alivio que estaba demasiado cerca, KR dijo, sus ojos multifacéticos que se movían nerviosamente alrededor de su escondite en la bodega de carga. «Pero resultó algo importante». Sara respondió, sus escamas de azul pensativo. «Hay gente ahí afuera en posiciones de autoridad que estará con nosotros si saben la verdad». Jack asintió un plan, ya formándose en su mente. «Entonces, así es como comenzamos a construir nuestra alianza. Encontramos a aquellos que han sido lastimados por esta conspiración, aquellos en posiciones para ayudar, y los traemos al pasado durante las siguientes semanas, mientras saltaban de un sistema a otro a bordo de varios transportes de contrabando. Jack, Cera y Cole comenzaron a reunir su coalición. Cada nuevo aliado trajo sus propias habilidades, recursos y conexiones a la causa-reacción hacker colectivo, expertos en penetrar las redes más seguras. Se unieron después de enterarse de cómo el comercio de esclavos había desestabilizado su mundo natal, la general terrestre deshonrada que había sido incriminada cuando se acercó demasiado a descubrir la verdad.
trajo su experiencia táctica y los contactos militares restantes. Noan empático, cuya especie había sido particularmente atacada por los esclavistas, ofreció sus habilidades para detectar el engaño y deshacerse de las emociones de aliados potenciales con cada nueva incorporación a sus filas. El movimiento se hizo más fuerte, establecieron canales de comunicación seguros, casas seguras en múltiples sistemas y comenzaron a liberar estratégicamente partes de los datos descifrados a personas clave y medios de comunicación. La respuesta fue inmediata y estallaron protestas explosivas en docenas de mundos cuando los ciudadanos se enteraron de la complicidad de su gobierno en el comercio de esclavos. Los precios de las acciones corporativas se desplomaron cuando los accionistas exigieron respuestas. La cuidadosamente construida red de mentiras y manipulación comenzó a desenredarse, pero su éxito no pasó desapercibido los funcionarios corruptos y los señores del crimen que se habían beneficiado del comercio de esclavos durante tanto tiempo, no estaban dispuestos a rendirse sin luchar. Intentos de asesinato, campañas de difamación y actos de violencia cada vez más desesperados plagaron a la incipiente alianza durante una reunión clandestina en un remoto mundo selvático. Jack Cera y su equipo central se reunieron para discutir su próximo movimiento. «Hemos logrado un progreso increíble», dijo el general terrestre, su forma holográfica parpadeando ligeramente, pero se están adaptando cubriendo sus pistas. Silenciando a los testigos, necesitamos atacar el corazón de su operación antes de que puedan reagruparse. Sara asintió. Su escama es de un naranja decidido. Estuvo de acuerdo gracias a la información proporcionada por nuestros aliados. Hemos identificado su centro de comando central. Es una estación espacial oculta en la nebulosa del Velo. Krell abrió una pantalla holográfica de la estación. Sus defensas son formidables. Escudos de energía, sistemas de armas automatizados, una pequeña flota de naves de patrullaje. Un asalto directo sería un suicidio. Entonces no lo atacamos, dijo Jack. Una sonrisa astuta se extendió por su rostro. Nos infiltramos, entramos, tomamos el control de sus sistemas y transmitimos sus crímenes a todos los rincones de la galaxia. La empática no. Allen, sus ojos plateados brillando suavemente, habló. Es arriesgado. Siento un gran peligro, pero también un gran potencial. Este podría ser el punto de inflexión por el que hemos estado trabajando. Mientras el equipo comenzaba a discutir los detalles de su audaz plan, Sara llevó a Jack a un lado. Sus escamas habían adquirido un gris sombrío. Hugh Jack, necesito preguntarte algo. ¿Por qué realmente estás haciendo todo esto? Esto lo podrías haber abandonado en cualquier momento y haber vivido una vida cómoda con las recompensas que has recolectado. ¿Por qué arriesgarlo todo por esta causa? Se quedó en silencio. Por un momento su bravuconería habitual se desvaneció porque hace mucho tiempo fallé en salvar a alguien que me importaba de los esclavistas. Juré que pasaría el resto de mi vida asegurándome de que nadie más tuviera que sentir ese dolor. Se encontró con la mirada de Sara. Sus ojos se llenaron de una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Y porque trabajar contigo, ver tu dedicación a la justicia a pesar de todo lo que has perdido, me ha inspirado a ser mejor, a hacer más. Las escamas de Sara se sonrojaron de un rosa cálido, un color que Jack nunca había visto en ella antes. Lo que pase después, dijo suavemente, colocando una mano en su brazo. Me alegro de que lo estemos enfrentando juntos. Mientras se reincorporaban al grupo, el aire estaba denso de tensión y anticipación. Todos sabían que la próxima misión bien podría ser la última, pero también podría ser la clave para liberar a innumerables seres esclavizados y hacer que un sistema corrupto se derrumbe con renovada determinación. La improbable alianza de humanos, alienígenas e IA comenzó a ultimar sus planes para la operación más audaz en la historia galáctica. El escenario estaba listo para una confrontación que determinaría el destino de civilizaciones enteras. Mientras trabajaban, un sentido de cautelosa esperanza llenaba el aire. Por lo tanto, all odds habían llegado tan lejos. Ahora era el momento de terminar lo que habían comenzado y traer justicia a una galaxia que había hecho la vista gorda por demasiado tiempo al sufrimiento. La nebulosa del Velo se extendía ante ellos, un vasto tapiz cósmico de
Gas y polvo, iluminado por la luz de estrellas recién nacidas, en algún lugar dentro de sus profundidades arremolinadas, estaba su objetivo, el Centro de Comando Oculto de la Red Galáctica de Comercio de Esclavos. Jack Harper estaba de pie en el puente de la Aremis, ahora completamente reparado y mejorado gracias a su creciente alianza a su lado. Las escamas de Sara brillaban con una mezcla de anticipación y nerviosismo a su alrededor. Su diversa tripulación de humanos y alienígenas trabajaba en perfecta sincronización, un testimonio de lo lejos que habían llegado todos los adolescentes. Reportarse listos, anunció Krell desde su estación, sus ojos multifacéticos reflejando el brillo de la nebulosa sigilo. Los sistemas están en acción. Jack asintió con la cabeza con determinación. Muy bien, gente, esto es todo por lo que luchamos. Se reduce a las próximas horas. Hagamos que cuenten. Los Artemus se deslizaron silenciosamente. A través de la nebulosa, su tecnología de camuflaje avanzada la hacía casi invisible mientras se acercaban a las coordenadas de la estación oculta. Una estructura masiva comenzó a tomar forma. A través de la neblina cósmica por el huevo cósmico que respiró Krell es enorme. La estación era una maravilla tecnológica, una fortaleza del tamaño de una ciudad flotando en el vacío. Su superficie estaba erizada de ubicaciones de imp de armas y conjuntos de sensores, mientras un flujo constante de naves iba y venía de sus numerosos atraques valle tramando el plan de infiltración ahora. El Tri-Action Hacker Collective intervino a través de hemos identificado un punto de acceso vulnerable en su sistema de ventilación. Sara se volvió hacia Jack. Sus escamas están decididas de color púrpura como en los viejos tiempos en la estación Nexus. Jack sonrió. Algo de la tensión se alivió de sus hombros. Esperemos que no lo cortemos tan justo esta vez, mientras el Artemus maniobraba hacia posición. Jack se dirigió a la tripulación una última vez. Recuerden que nuestro objetivo principal es llegar a la sala de control central y transmitir la evidencia a la galaxia. La general terrestre y su equipo crearán una distracción para alejar a los Krell. De seguridad estás conmigo y Sara. Todos los demás cumplan con sus tareas asignadas y cuídense. Las espaldas unos a otros con un silbido de descompresión, la esclusa de aire se abrió y el equipo de infiltración se lanzó hacia la estación usando campos estáticos personales. Navegaron a través del traicionero espacio entre naves y escombros. Finalmente llegaron a su punto de entrada. Una vez dentro, se movieron rápidamente a través de los túneles de mantenimiento de la estación. Las habilidades del empático novaliano demostraron invaluable, permitiéndoles evitar patrullas y elegir las rutas más seguras, pero cuando se acercaban a la sala de control central, la alarma de EMES comenzó a sonar. Han detectado al equipo de distracción. Krell informó que sus dedos volaban sobre una consola portátil. La seguridad está en alerta máxima. Jack maldijo en voz baja. Se nos acabó el tiempo. Necesitamos movernos ahora. Abandonaron el sigilo por la velocidad. Corriendo por los pasillos, hacia su objetivo, aparecieron guardias armados en cada esquina, pero las diversas habilidades y el armamento avanzado del equipo los mantuvieron a raya. El entrenamiento diplomático de Sara resultó sorprendentemente útil en combate. Su conocimiento de varias fisiologías alienígenas le permitió apuntar a los puntos débiles con una precisión mortal. Finalmente llegaron a las enormes puertas de la sala de control central mientras Krell trabajaba para eludir la seguridad. Jack y Sara hicieron guardia, defendiéndose de oleadas de atacantes. Jack gritó Sara entre ráfagas de fuego de armas. Si no salimos de esto, quiero que sepas. Dime cuándo ganemos. Jack interrumpió una sonrisa pícara en su rostro, a pesar de la terrible situación que le daría. Ambos tenemos algo que esperar. Con un grito triunfante de Krell. Las puertas se abrieron y entraron corriendo. Aseguraron la habitación y cerraron las entradas. El centro de control era una maravilla de la tecnología con pantallas holográficas que mostraban flujos de datos de toda la galaxia. Esto es todo, KR dijo con voz llena de asombro. El centro de toda su operación mientras Jack y Sara montaban guardia. Krell interactuó con los sistemas de la estación. Sus ojos se abrieron de par en par al absorber el alcance de la información a su alcance. Todo está aquí. Cada transacción, cada ruta de barco de esclavos, cada novia
oficial y corporación comprometida. Con esto podemos derribar toda la red. De repente, una nueva voz llenó la habitación, suave, culta y goteando malicia. Me temo que no puedo permitir que una puerta oculta se abriera y revelara una figura que hizo que las escamas de Sara palidecieran hasta convertirse en un blanco fantasmal. La alta consejera dibujó. Ella susurró. El oficial leriano entró en la habitación flanqueado por guardias fuertemente armados. ¿De verdad pensaste que sería tan fácil que no estaríamos preparados para eso? Tu pequeña insurrección. Jack levantó su arma, pero Draz simplemente se rió entre dientes. Oh, por favor, un movimiento en falso y toda esta estación se autodestruirá, llevándose tu preciosa evidencia con ella ahora. Discutamos los términos. Deberíamos, por un momento, la habitación se llenó de un silencio tenso. Luego, para sorpresa de todos, Sara comenzó a reír, comenzó como una pequeña risa, pero rápidamente se convirtió en una alegría resplandeciente a gran escala la expresión de SMU del doctor. Vaciló. ¡Qué traidor tan divertido! Sara se impuso fijando al doctor con una mirada de acero. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto nunca se trató solo de la evidencia mientras te has centrado en nosotros. Nuestros aliados han estado desmantelando tu red pieza por pieza. La evidencia ya está ahí afuera extendiéndose por cada canal de comunicaciones en la galaxia como si fuera Q. Las pantallas de la habitación cobraron vida mostrando transmisiones de noticias de docenas de mundos, informes de arrestos masivos, intercepciones de naves esclavistas y redadas corporativas, inundaron desde cada rincón del espacio conocido. El rostro de Dra se contorsionó de rabia. ¡Imposible! Destruiré esta estación, los enterraré a todos. Sus palabras fueron interrumpidas cuando el puño de Jack conectó con su mandíbula y envió a los funcionarios corruptos al suelo. Eso es por Sara, Jack gruñó, y por cada vida que arruinaste. En el caos que siguió, Jack, Sara y Krill lograron dominar a Draz y sus guardias mientras aseguraban a los prisioneros. La estación se sacudió con el sonido de múltiples naves acechando. Han llegado refuerzos. La voz del general terrícola se escuchó a través de las suyas. La estación es nuestra. En los días y semanas que siguieron, el impacto total de sus acciones reverberó en toda la galaxia. Los gobiernos cayeron, las corporaciones se derrumbaron y se liberaron innumerables seres esclavizados. No fue una resolución perfecta. Había vacíos de energía que llenar y sistemas que reconstruir, pero fue un comienzo. Jack y Sara estaban en la cubierta de observación del Artemis mirando cómo la nebulosa del velo se desvanecía en la distancia. Un silencio cómodo cayó entre ellos. Finalmente Sara habló, sus escamas de cálido contenido azul. Entonces, ¿qué pasa ahora? La galaxia se ha salvado. El gran Jack Harper puede retirarse como un héroe. Jack se volvió hacia ella con una suave sonrisa en su rostro. Retirarse. No, estaba pensando más en algo relacionado con nuevos comienzos. Tomó su mano en la suya. Todavía hay mucho trabajo por hacer ahí afuera. Mundos que construir. Gente, ayuda. Pensé que tal vez te gustaría quedarte y ayudarme a hacerlo bien esta vez. Las escamas de Sar se sonrojaron con ese cálido tono rosa. Jack había llegado a una puerta. Supongo que alguien debe mantenerte alejado de los problemas, dijo inclinándose más cerca cuando sus labios se encontraron con las estrellas que parecían brillar un poco más. Se habían enfrentado a probabilidades imposibles, se habían enfrentado a los aspectos más oscuros de la naturaleza Zenin y habían emergido victoriosos, pero lo más importante es que habían encontrado en el otro una razón para seguir luchando, para seguir creyendo en la posibilidad de una mejor galaxia para todos. Los emus navegaron hacia el espacio abierto, no solo llevando a su tripulación, sino también las esperanzas y los sueños de innumerables seres a través de las estrellas. La batalla contra la injusticia y la opresión estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía brillante, y mientras Jack y Sara estaban de la mano listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara, una cosa era segura. Su mayor aventura recién estaba comenzando.